Billy Graham. Dr. Billy Graham. Billy Graham. Who was this man who could preach like this? I cannot save anybody. I'm just an ordinary messenger of the kingdom of God. William Franklin Graham Jr. nació en Charlotte, Carolina del Norte, un 7 de noviembre del año 1918 y partió hacia la patria celestial el 21 de febrero del año 2018. Fue un predicador cristiano evangélico y un ministro bautista estadounidense que decidió no pasar desapercibido en este mundo. Se convirtió en una celebridad al emitirse sus sermones a través de la radio y la televisión. Predicó personalmente el Evangelio a más que nadie en la historia según su equipo. Más de 3.200.000 personas han respondido a la invitación al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal en las campañas de Billy Graham, a menudo acompañadas por la canción llamada Tal como soy. En el momento de hacer el llamado al altar, Billy Graham era hijo de William Franklin Graham y Morrow Coffey. Nació en una pequeña granja productora de leche y fue educado por su padre en la iglesia presbiteriana asociada, reformada en 1933. Cuando acabó la ley seca en los Estados Unidos, el padre de Billy lo obligó a él y a su hermana a beber cerveza hasta vomitar, lo cual generó en ambos la aversión al alcohol y a las drogas. Según el centro Billy Graham, se convirtió a Cristo en el año de 1934, cuando tenía 16 años de edad, durante una serie de encuentros en Charlotte por reuniones de avivamiento dirigidas por el evangelista Mordecai Ham. Sin embargo, se le rechazó como miembro de un grupo de jóvenes en una iglesia local, porque según dijeron era demasiado mundano. Lo convencieron para ir a un evangelista, uno de los empleados de la granja que tenían sus padres llamado Albert McCain. Después de graduarse en la escuela secundaria, en mayo de 1936, Billy Graham asistió a la escuela superior Bob Jones College, situada en Cleveland, Trends, y durante un semestre que le pareció demasiado legalista, tanto en los estudios como en las normas que el establecimiento tenía. Durante este tiempo fue influido e inspirado por el pastor Charlie Jones de la iglesia Sportville Church. Casi lo expulsan, pero Jones le advirtió que no tirara su vida por la ventana. Le dijo que en el menor de los casos, a lo más que podrías aspirar es a ser un pobre predicador bautista de un campo en algún lugar perdido. Sin embargo, tienes una voz que atrae a Dios. Puedes usar esa voz y puedes usarla poderosamente. En 1937 se trasladó al Instituto Bíblico de Florida, lo que hoy en día es la Escuela Superior Trinity College. En su autobiografía, escribe que recibió su llamado en el hoyo 18 del Club del Campo y Golf Temper Terrace. El parque Reverendo Billy Graham Memorial Park se encuentra hoy a orillas del río Hyde Works, al este del hoyo 18, cruzando por donde Billy Graham a menudo remaba en canoa hasta una pequeña isla en el río, en donde le predicaba a los pájaros y a los lagartos. Graham finalmente se graduó en antropología por la Escuela Superior Wheaton College en Wheaton, Illinois, de los Estados Unidos. En el año 1943 fue durante su estancia en Wheaton cuando Billy Graham decidió aceptar la Biblia como la infalible palabra de Dios. El 13 de agosto de 1943, Billy Graham se casó con Ruth en Wheaton. La vi andar por el camino hacia mí y no pude evitar mirarla fijamente. Mientras andaba, ella me miró y nuestros ojos se encontraron y sentí que ella era definitivamente la mujer con quien me quería casar, dijo alguna vez Billy Graham. Creía que él quería agradar a Dios más que a ningún otro hombre que hubiera conocido. Se casaron 2 meses después de su graduación y más tarde vivieron en una gran cabaña diseñada por Ruth en las montañas Blue Ridge en Montreal, Carolina del Norte. Ruth murió un 14 de junio del año 2007, cuando tenía 87 años de edad.
Ellos tuvieron 5 hijos, 19 nietos y 28 bisnietos. Incluso él, para protegerse siempre por lugar donde él andaba, nunca andaba solas. Siempre andaba con su esposa Ruth, algo que hasta hoy en día se conoce como la norma de Billy Graham. En 1947, a los 30 años, se convirtió en la persona más joven en servir como presidente de una escuela superior durante su cargo en la Northwest Day College en St. Paul, Minnesota. Graham fue presidente en aquel lugar desde 1948 hasta 1952. Su intención inicial era hacerse capellán de las Fuerzas Armadas, pero poco después de hacer la solicitud para un servicio, contrajo paperas. Después de un período de recuperación en Florida, fue contratado como el primer evangelista a tiempo completo de la Nueva Juventud para Cristo Internacional, la cual fue como él sirvió como evangelista, y de igual manera el evangelista canadiense Charles Templeton. Graham viajó por Estados Unidos y por Europa como evangelista de esa organización mucho tiempo, al contrario de muchos evangelistas de aquel entonces e incluso de ahora. Billy Graham tenía poca formación académica en teología. Cuando su amigo Charles Templeton lo animó a matricularse en el Seminario Teológico de Princeton para poder sacarse un título superior en teología, Graham declinó matricularse en aquel lugar o en cualquier otra universidad de los Estados Unidos, porque dijo él era ya presidente del Northwest Bible College. Billy Graham organizó una serie de encuentros por el avivamiento en Los Ángeles en 1949, para los cuales montó carpas de circo en un estacionamiento. El avivamiento en Los Ángeles se considera como un gran avivamiento en el que Graham se convirtió en una figura religiosa a nivel nacional. El ascenso de Billy Graham y a la relevancia nacional fue en parte con la ayuda que recibió de un magnate de las noticias, William Randolph Hearst, cuyo interés en Billy Graham era por el respeto que le tenía por él mismo, por ser él mismo y por ser fiel a lo que creía. Aunque ellos dos nunca se conocieron, la mayoría de los observadores creen que él apreciaba el patriotismo de Billy Graham y sus llamamientos dirigidos hacia la juventud, y creía que sería útil en la promoción de ideas conservadores y anticomunistas, y es por eso que este magnate de las noticias enviaba telegramas a sus editores en un periódico y les decía que inflaron a Billy Graham durante la campaña que Billy desarrolló en Los Ángeles sobre finales de 1949. Y la mayor aparición en los medios a través de la cadena de periódicos y programas nacionales de Hearst se hizo en esta campaña, que duraría y continuaría aún más durante 8 semanas, 5 semanas más de lo que estaba planificado. Henry Louis lo sacó en la portada de la revista Times en 1954, en lo que sería el avivamiento en Los Ángeles. Un compañero evangelista acusó a Graham de haber hecho retroceder a la religión 100 años. Billy Graham contestó que él quería retroceder la religión no solo 100 años, sino 1900 años, hasta el libro de los Hechos, cuando los seguidores de Cristo del siglo I eran acusados de haber puesto patas arriba al Imperio Romano. Dirigió muchas campañas evangelísticas. Desde 1948 y en adelante empezó esta forma de ministerio un año antes y continuó hasta poco antes de su muerte. Él alquilaba un local grande como un estadio, un parqueo o una calle, organizando a un grupo de hasta 5,000 personas para cantar en un coro y luego predicaban el evangelio a la gente. A salir al frente a estas personas, llamadas indagadores, se les daba entonces la oportunidad de hablar personalmente con un consejero que aclaraba cualquier pregunta que tuviera aquel indagador y también oraba por esa persona.
A los indagadores con frecuencia se les daban recursos tales como una copia del Evangelio según San Juan o un folleto de un estudio bíblico en Moscú en 1992. Un cuarto de las 155,000 personas del público salió al frente y respondió a aquel llamamiento para aceptar a Cristo. Le ofrecieron un contrato de $5 millones por 5 años en la NBA para aparecer en televisión frente a Arthur Godfrey, pero lo rechazó para continuar con sus giras de avivamiento y con los compromisos que previamente había asumido. Billy Graham realizó misiones en Londres, los cuales duraron 12 semanas, y una gran misión en New York, en el Madison Square Garden en 1957, la cual dirigió cada noche durante 16 semanas. Previamente, en 1950, fundó lo que se conoce como la Asociación Evangelística Billy Graham, con sus oficinas centrales en Minneapolis. La asociación se trasladó más tarde a Charlotte, en Carolina del Norte. La visibilidad y la popularidad de Graham se extendió hasta el mundo secular. Creó su propio pabellón para la Feria Mundial de Nueva York en 1964. Salió como invitado en un especial de Woody Allen en la televisión en 1969, en el que se unió al cómico en un ingenioso diálogo sobre temas teológicos durante la Guerra Fría. Billy Graham se convirtió en el primer evangelista de renombre en hablar tras el telón de acero y se dirigió a grandes multitudes en países a lo largo y ancho de Europa del Este y también en la Unión Soviética, llamando a la paz. Durante la época del apartheid, Graham se negó sistemáticamente a visitar Sudáfrica hasta que su gobierno le permitiera al público sentarse sin segregación. Su primera campaña ahí fue en 1973, la cual denunció abiertamente al apartheid. En 1984, dirigió una serie de encuentros de verano en el Reino Unido, Misión England, usando campus de fútbol al aire libre a manera de auditorio. Graham tenía interés en promover el Evangelio en todo el mundo. En 1983, 1986, en el año 2000, patrocinó, organizó y pagó conferencias masivas de formación para evangelistas cristianos a lo largo y a lo ancho del planeta, con la mayor representación de Naciones Reunidas hasta aquel entonces. Más de 157 naciones se reunieron en el año 2000, Centro de Convenciones Ride en Ámsterdam, Holanda, en una campaña en Seúl, Corea del Sur. Billy Graham atrajo a más de 1 millón de personas en un mismo culto. El 22 de septiembre de 1991 celebró el mayor evento que ha dirigido en Norteamérica, In the Great Round, en el Central Park de New York. Los funcionarios del ayuntamiento se estimaron en más de 250,000 a los asistentes en aquel entonces. En 1998 habló en una conferencia de tecnología, entrenamiento y diseño llamado Una multitud de científicos y filósofos. El 14 de septiembre del 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, Billy Graham dirigió un culto de oración y conmemoración en la Catedral Nacional de Washington, al que asistió el presidente George Bush y los líderes del pasado y de la actualidad. También habló en el servicio conmemorativo después del bombardeo en la ciudad de Oklahoma en 1990. Entre el 24 y el 26 de junio del año 2005, comenzó lo que dijo sería su última campaña estadounidense, 3 días en el Flushing Meadows Corona Park en New York. Pero al fin de semana del 11 y 12 de marzo del 2006, Billy Graham celebró el Festival de la Esperanza junto a su hijo Franklin en New Orleans, que estaba recuperándose al paso del huracán Katrina. Graham no tuvo más remedio que planificar anticipadamente su jubilación debido a problemas en su salud.
Padeció de Parkinson durante unos 15 años, además teniendo síntomas de hidrocefalia, neumonía, fracturas de cadera y cáncer de próstata. En el año 2005, Billy Graham aparecía para poner la primera piedra en su biblioteca en Charlotte, Carolina del Norte. Entonces, con 86 años, el reverendo Graham utilizaba un andador como ayuda para poder moverse durante la ceremonia en abril del 2010. Billy Graham, ya con 91 años y una pérdida sustancial de la vista y el oído, hizo ya poco como una aparición pública en la red Dedicación de la renovada biblioteca Billy Graham. El nieto de Billy, Wilder Graham, les dio a los periodistas y les dijo que su abuelo tenía mucha más energía y estaba hablando de predicar incluso una vez más, afirmando que probablemente sería un evento televisivo más que una campaña en diferentes estadios como lo había hecho a lo largo de su vida. Billy Graham predicó la palabra de Dios a públicos en vivo y en directo de casi 215 millones de personas, de más de 185 países y ha alcanzado a cientos de millones a través de la televisión, los videos, las películas y las emisiones a través de Internet. El 11 de mayo del 2011, Billy Graham ingresó al hospital en Carolina del Norte para un tratamiento de neumonía. Le dieron de alta el 15 de mayo, volvió a su casa. Los médicos dijeron que su respuesta al tratamiento había sido excelente. Tras dichos incidentes y complicaciones vinculadas nuevamente con su salud, finalmente este hombre de Dios falleció en su hogar, en Carolina del Norte, el 21 de mayo del año 2018. Habiendo alcanzado los 99 años de edad, dejando un tremendo legado y siendo reconocido por el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El legado de este hombre de Dios trasciende su vida y va más allá de cualquier propósito mezquino o personal. La obra de Billy Graham se convierte en todo un ejemplo y en una importante referencia para las futuras generaciones. La gloria y la honra sean siempre para Dios, por levantar siervos, tales así como lo fue Billy Graham. Dios seguirá abriendo y seguirá derramando el fruto que Billy Graham dejó sembrado en muchas personas. Para RD Producciones comentó Marina Domínguez.